Hola, soy David Arcolea y vamos a ver un nuevo vídeo tutorial, continuación de los anteriores, en donde vamos a añadir datos a nuestra base de datos librería que hemos creado a partir de unas mínimas especificaciones de usuario, siguiendo con un modelado básico, siguiendo con un diagrama más o menos completo, un diagrama entidad-relación. Hemos acabado construyendo la base de datos utilizando el panel de administración PHP-MyAdmin y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando la, el panel de consultas SQL interactivo de PHP-MyAdmin, pues añadir datos, consultarlos, modificarlos y borrarlos, pero todo utilizando lenguaje SQL. Vamos a trabajar de momento con la tabla de usuarios. Tenemos 5 tablas, realmente 4. La pedidos libros es una tabla de relación, pero bueno, no deja de ser una entidad, una tabla, pero vamos a centrarnos exclusivamente o casi exclusivamente en la tabla de usuarios y luego si lo necesitáramos, que sí que lo vamos a necesitar, vamos a añadir datos en alguna del resto de tablas. Vamos al panel de interactivo de SQL, puesto que vamos a utilizar la tabla de usuario. Si seleccionamos la tabla de usuarios y desde aquí vamos al panel interactivo SQL, básicamente porque aquí nos muestra, nos ayuda, nos dice las columnas, PHP-MyAdmin nos indica las columnas que tiene la tabla y tengo que estar mirando a ver qué columnas tiene, qué tipo de dato tengo que informar. Pues ya las tenemos todas aquí. Bueno, pues SQL es un lenguaje, es uno de los pocos lenguajes declarativos que existen, a diferencia de la mayoría de lenguajes de programación, de la mayoría de lenguajes que son lenguajes imperativos, en los cuales tenemos que decirle a la CPU, o no directamente a la CPU, porque ya sabéis que la CPU solo interpreta lenguaje binario, pero sí tenemos que indicar exactamente cómo se hace una determinada acción, paso por paso. Queremos construir un algoritmo para que nos seleccione lo que sea de una base de datos. Pues si utilizáramos un lenguaje imperativo al uso, ya sea Python, ya sea Java, ya sea PHP, ya sea JavaScript, tendremos que indicar paso a paso cómo hacerlo. Con SQL no es necesario, porque SQL es un lenguaje declarativo que utiliza unas instrucciones que obviamente no es como la forma habitual de hablar, pero son muy fácilmente interpretables como la forma cotidiana de decir seleccióname esto, inserta estos datos en esta tabla sin necesidad de construir un algoritmo. Lo vamos a ver primero con el insert. Vamos a ver el orden que yo suelo seguir en mis cursos para cuando vemos con mis alumnos las instrucciones SQL, suele ser primero ver la instrucción insert, porque normalmente partimos de una base de datos que acabamos de crear y por tanto está vacía y por supuesto ni podemos consultar, ni borrar, ni modificar si no tenemos datos. El orden lógico correcto sería ver primero el insert, luego veremos las consultas, una vez que tengamos ya alguna serie de datos, y luego pasaremos a ver la modificación y la baja. Pues el primer paso es insertar una fila en nuestra tabla usuarios y para eso se utiliza, y hago aquí un inciso, yo voy a utilizar la versión, o mejor dicho, la sintaxis estándar de SQL, porque hay variantes de SQL, todas son muy parecidas, digamos, cualquier sistema gestor de base de datos, cualquiera, de base de datos relacional, se sobreentiende, cualquier sistema de base de datos relacional va a entender la sintaxis de toda la vida de SQL, pero con los años, SQL apareció en los años 60, o sea, es un lenguaje antiquísimo. Han aparecido variantes y algunas variantes son para reducir el número de cláusulas que tenemos que escribir, vamos, para escribir menos. Pero yo voy a utilizar la sintaxis clásica, que es la que funcionará, la que os va a funcionar en todos los sistemas gestores. Yo estoy acostumbrado durante muchísimos años, más de 20, a trabajar con el sistema gestor de IBM, el DB2, sistema DB2 de IBM. Pues luego he trabajado con sistemas de sistema MariaDB, MySQL, que es básicamente es el sistema gestor que se utiliza para entornos web, es el que tiene el predominio mayoritario. Son muy parecidos, las asistencias SQL digamos que son intercambiables, pero sí que es cierto que hay sistemas gestores que han añadido algunas digamos, sintaxis muy particulares, que se desvían del estándar. Yo voy a utilizar el estándar. Bueno, pues vamos a hacer un insert. Para eso utilizamos la sentencia insert into y el nombre de la tabla donde queremos insertar los datos, que va a ser usuarios. Y ahora tenemos que indicar qué valores queremos insertar. Pues values. Con values indicamos los valores, entre paréntesis.
Hay varias opciones. Vamos a empezar por esta y luego veremos otra opción distinta. Si utilizamos esta sintaxis, estamos obligados a informar todos los valores de las columnas de la tabla o atributos. Recordad que columna es lo mismo que atributo. Y ojo, muy importante, en el mismo orden en que se encuentren las columnas. Fijaos que el orden que nos aparece aquí, por esto he seleccionado primero la tabla de usuarios para tener esta ayuda, es la clave primaria, el NIF, nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento y timestamp. Pues hay que informarlas en ese orden. No puedo informar yo aquí primero el NIF, confiando que el sistema gestor sabrá que este dato va a esta columna, que el siguiente dato va a la columna nombre, que el siguiente va... No, hay que formarlas en el mismo orden. Por lo tanto, no puedo empezar por el NIF. Tengo que empezar por la clave primaria y de usuario, pero la clave primaria recordad que hemos indicado que la va a calcular el sistema gestor. Claro, yo aquí no puedo informar un 1, un 2, un 5, porque para informar la clave primaria tendría que haber desactivado la columna de autoincrementar, la opción más que la columna, la opción de autoincremento, y entonces estoy obligado yo a calcularla. Pero como la calcula el sistema gestor, simplemente enviamos un valor null. Normalmente se suele enviar en mayúsculas, sin comillas, el valor null. Si lo ponéis entre comillas sería el texto null. Con el valor null, el sistema gestor va a intentar asignarlo a esta columna. Como esta columna tiene un autoincremento, pues automáticamente va a calcular la clave primaria correcta y la va a asignar. El siguiente es el NIF. Pues el NIF sí que lo tenemos que informar nosotros. Es un char de 9 caracteres. El siguiente es el nombre. El siguiente los apellidos. El siguiente es el email. Me lo invento. El siguiente es la fecha de nacimiento. Pues pondremos 2012-12. El siguiente es el timestamp y el timestamp también lo calcula el sistema gestor. Recordad que al timestamp, la columna timestamp, le indicamos que si no llega informada, que el sistema gestor automáticamente se encargue de informarla con una función que utiliza el sistema gestor que se llama current timestamp. Pero tengo que enviar el valor, porque si la tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, 7 atributos, tengo que enviar 7 valores. Y ahora mismo estoy enviando 6. Bueno, pues el valor que voy a enviar para el timestamp simplemente va a ser este, default. Default que sistema gestor. Encárgate tú de buscar el timestamp del momento y lo asignas a esta columna. Bueno, vamos a pulsar aquí más abajo está continuar. Vamos a pulsar a continuar. Si todo ha ido bien, nos aparecerá una fila insertada. Vamos a verla en la tabla de usuarios. Si hacemos clic sobre la tabla, la primera vista que aparece es la de examinar y aquí vemos como efectivamente la clave primaria es la 1, eso es lógico, es la primera fila que insertamos en la tabla, el NIF, nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento y el timestamp, pues la hora, el año, mes, día, hora, minuto, segundo actual. Ya sabéis en qué día y hora, minuto y segundo estoy grabando el vídeo tutorial. No es que sea un dato interesante, pero bueno. Vale, volvemos al panel de SQL. Volvemos al panel. Ahora hemos perdido la consulta, pero bueno, había tenido la precaución de copiarla antes para no perderla. Bueno, ¿qué pasa si no enviamos? Son errores muy típicos cuando se trabaja con el insert. Podríamos pensar, bueno, como el timestamp es opcional, no es opcional, el timestamp es obligatorio. Como le hemos indicado al sistema gestor que lo informe, pues bueno, solo envío estos primeros datos y el timestamp no lo envío. Y pulsamos al botón de continuar. Pues nos aparecerá un error. Nos dirá que el número de columnas nos corresponde al número en la línea 1. La línea 1 se refiere a la única línea que tenemos, es esta línea de aquí. Pues el número de columnas no corresponde al número de la línea 1, bueno, sería el número de filas. La verdad es que las traducciones de PHP MyAdmin, al castellano al menos, son penosas, pero penosas, pero bueno.
el MySQL ha dicho que el número de columnas no corresponde al número de filas, ya al número de columnas, mejor dicho, el número de columnas no corresponde al número de columnas de la base de datos, no al número de filas. El error 1136, pero bueno, tenemos un error. Bueno, vamos a restablecerlo, vamos a poner aquí el default. Otro error. Bueno, pues ahora estamos enviando 8 valores para 8 columnas. Si ahora pulso a continuar, vamos a ver qué pasa. Pues ahora tenemos otro error y nos dice entrada duplicada a ArchMail para la clave email. Bueno, pues ha detectado que tenemos el mail que ya existe en otra fila y el NIF también, ¿eh? Ha aparecido el error en el mail, pero el NIF también tenemos el mismo problema. Fijaos que si cambio el mail, le pongo, en vez de Arch, pongo Arch2. Ahora ya no está duplicado, pero pulso a continuar, pues ahora el error nos aparece en el NIF. Claro, es lógico. El NIF es clave única, el mail es clave única, porque así hemos creado esas columnas cuando hemos hecho el diseño inicial y cuando hemos construido la base de datos. Y precisamente el marcarlas como clave única impide que por error podamos dar de alta un segundo usuario con el mismo NIF o con el mismo email. Por lo tanto, este es el error que nos retorna el sistema gestor para proteger la base de datos. Es decir, no podemos tener dos personas con mismo NIF o con mismo email. El error es el 1062. Esto ahora no nos importa el código de error, pero luego si tenemos que recoger estos errores en una aplicación, pues sí que nos convendrá saber qué código de error tenemos que recoger para saber qué tratamiento hacer con él. Vale, vamos a poner un NIF nuevo, por ejemplo el 2B, y ya que estamos vamos a cambiar también el usuario. Lo demás no hace falta cambiar nada. Pulsamos a continuar. Ahora todo va bien. Una fila insertada y vamos a ver qué ha pasado. Vamos a la tabla de usuarios y vemos que efectivamente está todo correcto. Y veis que hay un salto en las claves primarias. Del 1 pasado al 4. Y si recordamos las acciones que acabamos de hacer hace un momento, que ha sido añadir nuestra primera fila, por lo tanto clave primaria 1. Luego hemos intentado añadir una segunda fila en la cual no hemos informado un valor para el timestamp. Luego hemos intentado añadir la misma fila con el timestamp informado con default, pero sin cambiar ningún dato. Por lo tanto, ha saltado el error de clave duplicada. Y luego hemos añadido, por fin, la fila con un usuario nuevo, un NIF nuevo y un email nuevo. Por lo tanto, no salta el error de clave duplicada porque no hay ninguna clave duplicada y le ha asignado la clave primaria 4. ¿Y dónde está la 2 y la 3? Pues las 2 y la 3 son los errores que hemos tenido antes. Los dos errores que hemos tenido antes, los dos intentos, mejor dicho, de dar de alta la fila a la base de datos, lo primero que hace el sistema gestor cuando va a hacer un insert, cuando la columna clave primaria es autoincrementada, es calcular la clave primaria. Pues cuando hemos intentado a insertar la segunda fila en el segundo intento, o sea, con el timestamp sin informar que ha saltado el error, el sistema gestor calcula la clave primaria, le asigna el 2. Si luego el insert no se puede realizar por el motivo que sea, el motivo ha sido que el número de datos que hemos enviado no coincidía con el número de columnas, pues lo que no hace es deshacer la clave primaria. La clave primaria ya está calculada y se queda el agujero, se queda el hueco. Luego hemos intentado un nuevo insert, esta vez con el NIF y el email, con un email que ya existía en otra fila. Bueno, pues lo que ha hecho el sistema gestor es calcular de nuevo la clave primaria antes de hacer el insert. Antes de hacer el insert, ha visto que la última era la 2, que no ha acabado asignándose, es cierto, pero era la 2, le ha sumado 1, es la 3. Luego ha intentado hacer el insert cuando ya tiene calculada la clave primaria con el 3, no se ha podido realizar porque el email estaba duplicado, pero lo que no hace el sistema gestor es volver a deshacer el contador. El contador nunca se deshace, nunca, jamás se deshace, nunca. Siempre va hacia adelante. En cuando hemos hecho el cuarto intento, el cuarto insert, correcto, pues le ha calculado la 4. Y esto es así en la mayoría de sistemas gestores de base de datos que permiten el cálculo de clave primaria autoincrementada, que permite hacer este cálculo, que el sistema gestor nos calcule la clave. Vale, vamos a ver otra variante del insert que a mí me gusta más,
pero bueno, vamos a hacer un copiar-pegar de lo que teníamos. Bueno, esta tiene la desventaja, es más corta de teclear, pero tiene la desventaja de que tenemos que informar siempre las 8 columnas, aunque tengan valores por defecto, o sea, la clave primaria es calculada y el timestamp tiene un valor por defecto, pero hay que informar los 8 valores. Y además exactamente en el mismo orden en que estén en la tabla. Ostras, y si yo no sé en qué orden están en la tabla, porque no tengo acceso realmente a ver la tabla como está definida en el base de datos, pues alguien me lo tendría que decir. Por lo tanto, tenemos otra opción más elegante, esta la vamos a dejar aquí comentada. Esto es un comentario en SQL, doble guión, el doble guioncito y el espacio en blanco, ¿eh? Si no, no... Bueno, y aquí vamos a poner otro insert, aquí a continuación, insert into usuarios, esto no cambia, pero aquí indicamos qué columnas queremos informar. Bueno, pues quiero informar la columna NIF, quiero informar la columna nombre, la columna apellidos, hay que escribirlas bien, eso sí, la columna email y la columna fecha de nacimiento. Solo quiero informar estas columnas. ¿Por qué? Porque el usuario yo no tengo que informarlo, se encarga el sistema gestor y timestamp podría informarlo si quisiera, pero no tengo ganas, que lo calcule el sistema gestor. Y entonces ahora aquí sí que ponemos el values. Y ahora solo tenemos que poner los values de estas columnas en el mismo orden en que las hemos puesto aquí. Que el orden en que las pongamos aquí no tiene que coincidir con el que esté en la base de datos, por ejemplo. Vamos a probarlo. Por ejemplo, fecha de nacimiento la voy a poner la primera, porque sí. En la base de datos está NIF, nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento. Pero yo aquí he puesto fecha de nacimiento, NIF, nombre, apellidos, email. Pues entonces los values tienen que estar en el mismo orden en que he puesto aquí las columnas. Bueno, pues fecha de nacimiento 2010 0101. El NIF, pues vamos a inventarnos otro NIF, 4. Vale, otro nombre, otros apellidos y nos queda el email, si no me equivoco, y el email. Y vamos a pulsar a continuar. Una fila insertada, vamos a ver la fila y vemos cómo efectivamente se ha insertado la fila y cada valor en su columna correcta. La fecha de nacimiento donde toca. Tanto esta opción que hemos visto ahora, bueno, si hago clic aquí, ahí me gusta más, precisamente porque no necesitamos saber el orden en que están las columnas, el orden en que están las columnas. Sí necesitamos saber cómo se llaman las columnas. Las columnas se tienen que llamar exactamente como ponemos aquí. Eso sí que lo tenemos que saber. Pero el orden en que están no es necesario. Lo que sí que tenemos que tener claro, tener en cuenta es que el orden en que informemos los valores sí que tiene que coincidir con el orden en que pongamos aquí las columnas. Y esta opción, pues a mí, sinceramente, me gusta mucho más que esta primera de aquí. Vamos a nuestra tabla de usuarios. Sí, deseo salir sin guardar. Bueno, tenemos ya 3 filas, más o menos suficiente para hacer una consulta, a ver cómo funcionan las consultas. La verdad es que SQL es muy sencillito, ¿eh? Y bueno, este video tutorial podríamos decir que es un video tutorial de introducción a SQL en el cual veremos cómo funciona el insert, cómo funciona el select, el update y el delete, las 4 instrucciones de tipo de DML para poder acceder a la base de datos. Pero bueno, luego hay muchas más instrucciones que ya son, digamos, para uso más experto. No obstante, os haré una pequeña introducción ahora, antes de ver la siguiente. La instrucción que acabamos de ver ahora, la insert, perdón, hay 3 tipos de instrucciones en SQL. Las que se llaman DDL, que son Data Definition Language, son las instrucciones que se utilizan para crear una base de datos, añadir índices. Si os acordáis en el vídeo tutorial anterior que modificamos un índice, vimos una instrucción que se llama alter
tabla, pues son instrucciones DDL, son instrucciones que utilizan para crear la base de datos, crear las tablas, los índices, las relaciones, no para trabajar con los datos, sino para trabajar con la estructura. Luego tenemos las DML, las Data Manipulation Language, que son las de manipulación de datos. Es la insert, que acabamos de ver, y las que vamos a ver ahora, que las tenéis aquí, el select, el update y la delete. Estas son las DML, que son las instrucciones para manipular datos, son las que nos interesan. Luego están las DCL, las Data Control Language, que son para el control de las transacciones, de lo que es el acceso a la base de datos. Control de acceso a la base de datos. Instrucciones para definir usuarios, para definir permisos de usuarios, permiso qué usuarios pueden utilizar qué tablas, qué usuarios pueden hacer inserts, para realizar transacciones. Una transacción es cuando tenemos que realizar una operativa que requiera acceder a más de una tabla, pero acceder en modo alta, baja o modificación, no en modo consulta. Acceder a una tabla para modificar datos, para alterar los datos. Pues cuando se necesita acceder a más de una tabla para alterar datos, seguramente a veces nos interesará que si no se completa el acceso a las dos tablas, o tres o cuatro las que sean, que no se complete nada. Y si se completa acceso a las tres tablas o a las dos o las que sea, que se complete todo. Es decir, o se hace todo o no se hace nada, para no dejar la aplicación a medio hacer. Eso se llama una transacción. Pues el manejo de transacciones son instrucciones DCL. Las que nos interesan en este video tutorial son las DML, que son las que tenemos aquí. Hemos visto la insert de insertar datos, añadir datos. Vamos a ver la de consulta, que es la select. Bueno, pues la select, que aquí ya tenemos un ejemplo, solo entrar al panel de consulta de SQL. Vamos a seguir trabajando con la tabla de usuarios porque es de momento la única tabla en la que tenemos información. Bueno, pues este word de momento lo voy a quitar. Pues este select tal como lo tenemos aquí es súper sencillo, es seleccionar todas las columnas, el asterisco es todas las columnas de la tabla usuarios. Y si lo ejecutamos, continuar, pues nos ha seleccionado todas las columnas de la tabla usuario. Todas las columnas y todas las filas, porque no hemos puesto ningún filtro. Si volvemos al panel, es que yo no quiero seleccionar todas las columnas, pues quiero seleccionar solo el NIF, el nombre y los apellidos. Solo quiero seleccionar estas tres columnas, el resto no me interesan. Dejadme que quite el where y pulsamos a continuar, pues bueno, nos aparecen todas las filas, pero solo de las tres columnas que hemos indicado. Más cosas. Hoy se me ha olvidado el grabarla. Bueno, no pasa nada. Vuelvo a repetirlo. Nombre, no, hemos dicho NIF, nombre, apellidos y tenemos otra que es fecha nacimiento. Vale. From usuarios y dejadme que lo grabe, bueno, que lo copie. Otra particularidad que podemos utilizar en las consultas. Recordad que lo que pongamos aquí, obviamente, tiene que coincidir con columnas que existan en la tabla. Si no, no vamos mal. Si aquí pongo una columna que no existe, fecha nacimiento, se me ha olvidado la O, y pulsamos a continuar, pues va a aparecer un error. La columna fecha nacimiento, pues es desconocida, pues es lógico, son errores muy obvios, vamos, no tendremos dificultad en arreglar, en reparar el error. Pero imaginad que luego estas columnas, se supone que este SQL lo vamos a hacer dentro de un programa y vamos a obtener los datos para trabajar con ellos. Y por el motivo que sea, decidimos que fecha de nacimiento es demasiado largo. Uy, fecha de nacimiento, qué difícil es trabajar con una variable que se llame fecha de nacimiento. Quiero que se llame de otra forma. Pues podemos hacer lo siguiente. Y es lo que se llama crear un alias. Si hacemos esto, fijaos lo que va a pasar. Voy a pulsar a continuar. El NIF, nombre y apellido se recuperan con el nombre que tienen en la tabla, pero fecha de nacimiento en la tabla se llama fecha de nacimiento. Ojo, no es que hemos cambiado el nombre de la columna en la tabla, ni hablar. En la tabla se llama fecha de nacimiento. Simplemente que cuando hemos obtenido las filas de la consulta, el sistema gestor, antes de devolver las filas, lo que ha hecho es a la columna fecha de nacimiento, le ha cambiado el nombre en la consulta, en el resultado de la consulta, no en la tabla. Y le ha llamado el alias que hemos utilizado en la sentencia SQL. As fecha. Y así, pues bueno, es un truquillo para poder recuperar datos con
nombres que no sean estrictamente los de las columnas. Es una curiosidad, ¿eh? No es más, no es más que eso. Bueno, vamos a hacer, dejad un momentito que es que estoy haciendo un inventario de todo lo que vamos viendo. Y si no se me olvida. Bueno, aunque también lo podríamos haber hecho como antes, dejarlo así. Bueno, vamos a hacer una consulta con filtro, porque esta consulta estamos recuperando todas las filas de la tabla. Bueno, pues quiero recuperar todas las columnas de mi tabla usuarios, pero quiero utilizar un filtro. Quiero consultar un usuario en particular. Y normalmente, si quiero consultar un usuario en particular, pues el dato que tendremos para poderlo consultar normalmente será el NIF. El NIF es un dato único. Varias personas pueden coincidir en nombre y en apellidos, pero el NIF es un dato único. Bueno, pues pondremos que el NIF sea pues 4. No sé si este existe, creo que me he pasado de... Pero bueno, no pasa nada. Si existe, y si existe lo veremos, si no existe también. Pues quiero hacer una consulta de una fila de un usuario por su NIF. Voy a copiarlo y vamos a pulsar a continuar. Y resulta, pues mira, que no existe nada, no existe este NIF. Creo que lo he escrito mal, ahora miraré cómo se escribe el NIF. Pero no pasa nada. O sea, si no existe el NIF, no nos da ningún error, que es otro de los, digamos, de las malas interpretaciones que algunas veces tienen los alumnos. Dice, oye, ¿y cómo que no me da ningún error si la fila no existe? Pues que si la fila no existe no es ningún error, simplemente, oye, que no existe esa fila y ya está. Y el sistema gestor lo que hace es entregarnos una consulta vacía y ya está. No vemos ningún error, porque no es un error. Dejadme que vea un momentito la tabla de usuarios, el NIF que lo escriba bien. Vale, era 1A, no 0A. Bueno, pues vamos aquí. Ahora me imagino que irá bien. Ahora sí. Pues hemos realizado una consulta por clave única. La clave única, también el email es clave única. También podemos hacer una consulta por clave única utilizando el email. O la clave primaria si la sabemos. Probablemente la clave primaria no la vamos a saber. Saldremos el NIF o el email. Más cosas. Consultas por... A ver, esto voy a decirlo, pero podemos consultar por cualquier columna. Por ejemplo, quiero consultar todas las filas donde la fecha de nacimiento sea menor que el 2010 0101, que creo que tenemos una, que creo que tenemos dos. De las tres filas, dos tienen la fecha de nacimiento inferior al 2010. Por lo tanto, los filtros no son solo para consultar claves únicas, sino para hacer cualquier tipo de consulta. Y podemos utilizar los operadores lógicos bueno, que sabemos de las matemáticas. No vamos a mencionarlos ahora, pero igual, menor, menor o igual, mayor, mayor o igual o diferente de. En diferente de, por ejemplo, vamos a hacer una consulta porque aquí difiere un poquito el sistema gestor de base de datos. Vamos a ir a la tabla de usuarios a ver si podemos preguntar, por ejemplo, esta. Quiero todas las filas cuya fecha de nacimiento sea cualquiera excepto 2012-12. Fecha de nacimiento. Bueno, pues el diferente de el estándar es este. Este es el diferente de toda la vida en SQL. Vamos a pulsar a continuar. Nos aparecerá la única fila que no tiene fecha de nacimiento 2012-12-12. Este es el estándar SQL, el estándar. Os va a funcionar en cualquier sistema gestor, porque este es el estándar. No obstante, muchos sistemas gestores aceptan también este signo, el signo de diferente de, que utilizan la mayoría de lenguajes de programación. Por lo tanto, que por
por influencia de muchos lenguajes de programación en los que el diferente de se escribe así, pues también SQL, o al menos SQL de MariaDB, acepta también este símbolo. Por ejemplo, sé que, o sea, no sé porque, bueno, las versiones actuales de la base de datos de B2 no las conozco, pero sé que DB2, el sistema gestor de B2 de IBM, no acepta este símbolo que hemos puesto ahora. Por lo tanto, mi consejo es que utilicéis, en la medida de lo posible, que utilicéis siempre el estándar. Y así, pues, que es la parte más, es lo más correcto. Cuando se hacen consultas de más de una fila, por tanto, por un filtro que no es clave única o sin filtro, por ejemplo, vamos a hacer una consulta sin filtro, lo más lógico es entregar la consulta ordenada para facilitar luego la búsqueda, pues ordenada por columnas. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta de todas las filas de la base de datos de la tabla usuarios sin utilizar ningún filtro, pero que el sistema gestor nos las entregue ordenadas por nombre y apellidos. Bueno, me gusta escribir las columnas en minúsculas. También funciona en mayúsculas, ¿eh? Pues esto sería una consulta de todas las filas, pero el sistema gestor nos entregará ordenadas por nombre y apellidos. Bueno, que resulta que ya estaban ordenadas por nombre y apellidos, pero por casualidad, porque las claves primarias, si no ponemos el order by, el sistema gestor nos va a entregar las filas ordenadas por la clave primaria, 1, 4, 5. Pues, bueno, da la casualidad que los nombres que he utilizado, los inserts que he utilizado, pues ya estaban ordenados por nombre y apellidos. Bueno, para que se vea que hacemos algo que tiene, vamos a decirle, que lo entregue ordenada por nombre descendiente y apellidos en orden descendente, no descendiente, descendente. Que la entregue ordenada por nombre de forma descendente y por apellidos de forma descendente. Así se verá mejor que efectivamente funciona el order by. ¿Veis? Ahora como efectivamente están ordenadas. De nuevo las filas, ojo, de nuevo las filas en la tabla están 1, 4, 5, en el orden que hemos visto antes, por clave primaria. Simplemente que el sistema gestor, cuando ya ha realizado la consulta en la tabla, antes de enviarnos la respuesta, lo que hace es una ordenación para enviarnos la respuesta según lo que especifiquemos en el order by. Pero no está cambiando el orden de las filas en la tabla. Es súper importante que eso quede claro. Vale, más cosas que tenemos que ver. Las consultas suelen ser siempre las más complejas. Bueno, para ver necesitamos una fila más en la tabla. Si no, no vamos... Bueno, me vais a permitir. Tengo que añadir una fila más a la tabla de usuarios para explicar lo que vamos a ver ahora. Por comodidad voy a utilizar el panel de insertar de PHP No, vamos a poner aquí el NIF, pues en vez de el 6U. Vamos a añadir una persona más. Fecha de nacimiento. Mira, admite valores nulos, pues no la vamos a informar y pulsamos a continuar. Y vemos que hemos añadido una nueva fila, la fecha de nacimiento a null y el timestamp, el que sea, el que corresponda. Y ahora quiero recuperar, por eso he añadido una persona que tenga el mismo nombre que otra que ya exista. Por ejemplo, quiero recuperar la persona que se llama Bernita Blue. Y no sé, no tengo el NIF, esto es muy común, buscar un usuario en la base de datos y en ese momento no tenemos el NIF, lo buscamos por nombre y apellidos, pero vamos a buscar si hay algún usuario que se llame Bernita Blue. Pues vamos al panel de consultas SQL y escribimos la sentencia select, todas las columnas de la tabla usuarios, where nombre igual a Bernita, que tenemos dos filas, pero apellidos igual a Blue.
Por tanto, ya sabéis que en un AND se tienen que cumplir las dos condiciones. Se tiene que cumplir, tenemos que tener una fila en la tabla cuyo nombre coincida con Bernita y los apellidos con Blue. Las dos se tienen que cumplir. Si pulsamos a continuar, deberíamos seleccionar la única fila que tenemos en la que se cumplen las dos condiciones. Estos son operadores lógicos de cualquier lenguaje de programación o de las matemáticas, por lo tanto no hay más. Simplemente también comentaros que el AND en SQL estándar se escribe así, AND. Si lo ponemos de esta forma, que es la forma habitual en muchos lenguajes de programación, y pulsamos a continuar, también va a funcionar. Es cierto, porque MariaDB ha adoptado muchos de los operadores que se suelen utilizar en los lenguajes de programación, pero la forma estándar es el AND, no el ampersand, aunque también funcione en MariaDB. Lo mismo que el OR, si ponemos OR apellidos, el OR basta con que se cumpla una condición. Por tanto, filas que tengan el nombre Bernita hay dos. Por lo tanto, va a recuperar esas dos filas. O apellidos que se llamen Blue, solo hay uno, que además coincide con el nombre Bernita, pero si esto lo ejecutamos, veréis que nos aparecerán dos filas. Y esta es la sintaxis correcta del OR, bueno, correcta, estándar del OR en SQL, pero siempre utilizar el OR utilizamos el doble pipe, que suele ser el símbolo, el operador OR en muchos lenguajes de programación, no en todos, pero sí en muchos lenguajes de programación, pues también veremos que va a funcionar. Por lo tanto, no. Más cosas con el select. Bueno, pues ya que estamos, cosas interesantes. Dos cosillas más con el select. Vamos a ver la tabla de usuarios y vemos, imaginad que quiero recuperar todos los usuarios cuya fecha de nacimiento esté sin informar. Esté sin informar. Eso también un error que cometen muy frecuentemente mis alumnos. Tenemos cuatro datos, cuatro filas, la fecha de nacimiento está informada en tres y solo una fila no tiene la fecha de nacimiento informada. Quiero saber cuántas personas no han informado la fecha de nacimiento cuando se dieron de alta como usuarios. Bueno, pues vamos al panel de consultas. Where fecha nacimiento, lo podéis seleccionar de aquí, creo. Fecha nacimiento. Bueno, pues ojo, ¿qué ponemos aquí? Igual a null. Parece que tendríamos que poner esto. Si pulsamos a continuar, no aparece ninguna fila que coincida con el filtro. Por lo tanto, no es eso lo que tenemos que informar. Igual a, pues no sé, pongo abrir, cerrar comillas, fecha de nacimiento igual a nada. Bueno, pues vamos a probarlo. Pues tampoco. Bueno, y así podemos ir continuando hasta la eternidad. Pues no, no se hace así. El null es un valor como cualquier otro. Por lo tanto, y para preguntar por el null no lo podemos hacer así, ni podemos preguntar de esta forma, ni podemos preguntar por abrir, cerrar comillas, sino que para preguntar específicamente por el valor null en una columna de una tabla, hay que hacerlo de esta forma. Is null. Si pulsamos ahora a continuar, nos aparecerá la única fila cuya fecha de nacimiento está null. Y si queremos al revés, quiero consultar todas las personas que sí que han informado la fecha de nacimiento. Pues una forma muy sencilla es seleccionar todas las columnas de la tabla usuario donde la fecha de nacimiento is not null, no sea null. Y aquí tenéis un ejemplo de lenguaje declarativo. Esto es un lenguaje declarativo. Selecciona todo desde usuarios, el where, cuándo o donde fecha de nacimiento sea no nula. Digamos que se lee según, ¿no? Nadie habla así en la vida normal, pero es un lenguaje declarativo por esto, porque no tenemos que construir el algoritmo para,
que el sistema gestor, vamos a pulsar a continuar, para que el sistema gestor nos vaya recorriendo todas las filas y verifique en cada fila si la fecha de nacimiento está informada o no, que eso sería construir un algoritmo en lenguaje imperativo. En SQL no, en SQL simplemente indicamos lo que queremos hacer y ya se encargará el sistema gestor de construir el algoritmo para hacerlo. Esa es la gran diferencia. Bueno, y por último, para ver el select, porque no vamos a extendernos mucho, otra consulta muy típica que hemos visto seguro en muchas páginas, en muchas aplicaciones, es consultar, mmm, os pongo en situación. Somos el usuario y nos viene una persona y dice, oye, quiero consultar si en la base de datos está esta determinada persona. Pero no sé muy bien el NIF que tiene, no sé el NIF, por lo tanto no podemos hacer la consulta con NIF y no me acuerdo muy bien de su nombre y apellidos. Sé que era algo de Beatriz, pero no sé si era Beatriz o no me acuerdo muy bien. O sea, claro, vamos a consultar. Vamos al panel de SQL y ponemos, bueno, dices que su nombre era algo parecido a Beatriz, ¿no? Pues pondríamos nombre. Si sabemos seguro que se llama Beatrix, pues pondríamos nombre igual a Beatrix, que ya sabemos que hay una usuaria que se llama así, y tenemos solucionado el problema. Aquí aparece la única fila que tenemos con Beatrix. Y si hay más de una fila, pues bueno, nos aparecerán todas y a lo mejor por apellidos la persona esta que no sabe muy bien qué persona buscar, pues ya puede identificarla. Vale. Pero es que ni siquiera sabemos el nombre exacto, es algo parecido a. Pues entonces lo que se suele hacer, o lo que se hace es nombre, like, se parece a algo que contiene, vamos a poner BATR, y vamos a pulsar a continuar y nos aparecerá también la fila. Es decir, si queremos buscar por un filtro en el cual tengamos que especificar una parte del texto, no la totalidad, si sabemos la totalidad del texto podríamos ser igual. Si queremos buscar por una parte del texto de una columna, en este caso la columna nombre, entonces utilizamos el like. El like nos está diciendo cualquier número de caracteres al principio, luego en cualquier posición el texto BEATR y luego cualquier número de caracteres y cualquier carácter. O sea, no importa lo que venga después. Por lo tanto, no importa en qué posición esté este texto dentro del valor de la columna nombre, que cazaremos todas las filas cuyo nombre se parezca a esto. Es una instrucción bastante potente. Vale, pues con esto pues tenemos el select, lo más importante del select, no, el select quizás la extensión, la instrucción, la cláusula, la instrucción SQL más compleja, pero igual después vemos un poquito más del select, pero necesitamos añadir más filas en otras tablas, pero de momento con lo que tenemos, pues nos va bien para poder empezar a trabajar con el select. Vale, pues ahora vamos a ver la modificación. Esto lo borro. Vamos a nuestra tabla de usuarios y vamos a ver cómo modificar datos de usuarios. Cualquier dato. Bueno, vamos a modificar, por ejemplo, cualquiera. Este mismo. Beatrix Kido, su fecha de nacimiento. No, es que no nació el 12 del 12 del 2000, sino que nació más tarde o más adelante. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a nuestro panel de SQL y vamos a ver la sentencia update, el nombre de la tabla, usuarios, set. Quiero modificar fecha de nacimiento para asignarle el valor pues 2001, bueno, 2008, 0505. Y ojo, no os lancéis a pulsar a continuar, porque si lo dejamos así, lo que va a hacer el sistema gestor es cambiar la fecha de nacimiento por este valor en las 5 filas que tenemos en la tabla. Y si tenemos 1.000.000 de filas en la tabla, pues todos los usuarios les cambiaremos la fecha de nacimiento a 2008, a 5 de mayo del 2008. Y si esto nos pasa, no hay
control Z, no hay como en el Office que tenemos aquí el botoncito de la flechita de undo, de retroceder, de deshacer, deshacer. No existe el deshacer. Si esto se ejecuta y se traslada al sistema gestor, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El millón de filas o todas las que tengamos estarán con la misma fecha de nacimiento. O cruzamos los dedos y tenemos un backup del día anterior o algo, o bien, pues no sé, se nos intercede la Virgen María para que obre un milagro, o no habrá remedio. O sea, ojo con los update y con los delete, porque hay que poner el filtro. A no ser que intencionadamente queramos modificar todas las filas, claro, obviamente. Bueno, pues queremos modificar, where vamos a utilizar aquí la clave primaria y de usuario, igual creo que recordad que era la 4. Y si no, no pasa nada. Si no es Beatriz Kido, pues vamos a pulsar a continuar. Se ha modificado una fila, vamos a usuarios y efectivamente bueno, pues he modificado a Bernita Green, no, a Beatriz Quiro, correcto, 5 de mayo del 2008. Pues así funciona el update, la verdad es que no tiene mucho más. Es súper sencillo las sentencias SQL, la verdad. Lo dejo aquí, el update, teniendo en cuenta esto, ¿eh? Ojo con el filtro. Hombre, no tiene por qué ser una clave primaria. Si queremos modificar todas las filas cuya columna, por ejemplo, cuya columna fecha de nacimiento sea null, pues bueno, pues nos modificará más de una fila, pero, pero, pero de forma controlada. O sea, si ponemos un filtro es porque realmente queremos modificar o una fila o más de una fila, pero sabemos qué filas se van a modificar. Si no ponemos filtro, tened en cuenta que se va a modificar todas las filas de la tabla. Vale, pues el update también nos lo hemos comido en nada. Y vamos a ver el delete. Y para ver el delete nos iría muy bien, añadir alguna fila en la tabla de pedidos. Ya veréis por qué. En la tabla de pedidos, porque es la tabla que está relacionada, una de las tablas que está relacionadas con usuarios. Es cierto que también tenemos opiniones, pero vamos a ver pedidos. Vamos a añadir una fila en opiniones y otra fila en pedidos. Vamos a empezar por pedidos. Vamos a utilizar el panel de PHP Bueno, pues el código del pedido, pues no sé, pues mira, ppb 123, me invento. La fecha del pedido, pues 2024-0505, no importa. El precio del pedido, pues 45. El estado, pues enviado. Y el ID de usuario al que pertenece el pedido, fijaos que si utilizamos el panel de PHP no podemos poner aquí cualquier cosa, porque ya detecta que están relacionadas las tablas y solo nos deja escoger entre estos usuarios. Aquí son 4 usuarios los que tenemos. Aquí primero nos presenta el NIF por si es más fácil localizarlos por el NIF y aquí por la clave primaria. Nos pone primero la clave primaria por si nos resulta más fácil localizarlos por la clave primaria. Bueno, pues da igual. El 1, por ejemplo. Y pulsamos a continuar. Bueno, pues ya tenemos un pedido. Es cierto que este pedido tendría que tener alguna fila en pedidos libros, pero simplemente con tener una fila en la tabla de pedidos nos vale. Y vamos a añadir también alguna opinión. Para que la opinión sí que necesitamos una fila en la tabla de libros. Bueno, vamos a añadir una fila en la tabla de libros también. Insertar. ISBN, pues el AAASD, el que sea. No vamos aquí. Título. A ver, a ver, a ver. Autor. El precio, pues 12 y esto, bueno, pues vamos a ponerle 2. Continuar. Pues ya tenemos un libro que me imagino que será el I del libro 1 y ahora vamos a poner una opinión, insertar, perdón, tabla de opiniones, insertar, opinión, bueno, pues no es nada interesante. La fecha, pues esta misma. Y de usuario, pues bueno, el de usuario,
pues ¿quién ha realizado la opinión? Pues vamos a poner que sea para cambiar el 4. Y el ID del libro, solo tenemos uno, pues ese. Vale, pues ya tenemos unos cuantos datos en otras tablas. ¿Y todo esto para qué? ¿Para ver el delete? Pues sí, vamos a ver el delete desde la tabla de usuarios. Vamos a borrar el usuario 6. Vamos a SQL y aquí ponemos delete from usuarios y de nuevo, igual que con la modificación, con el update. Si no ponemos nada más, nos va a borrar todas las filas de la tabla. Todas las filas de la tabla. Todas. Y no hay vuelta atrás. Imposible deshacer el borrado de las filas. Imposible. Por lo tanto, filtro. Where y de usuario, hemos dicho que íbamos a borrar el 6. Pues vamos a pulsar a continuar. Bueno, esto es en cuanto PHPMyAdmin detecta que vamos a borrar algo, nos aparece esta confirmación, sí, aceptar, una fila eliminada y efectivamente la fila, pues efectivamente se ha eliminado. Vale, ahora vamos a borrar el usuario 1. Vale, pues es la misma instrucción de antes y de usuario 1. Y pulsamos a continuar. Sí, deseo ejecutar la sentencia y nos aparece un error. Nos dice que no se puede borrar o modificar una fila padre porque hay una restricción de clave foránea. ¿Qué nos está indicando el sistema gestor? Pues que no puedo borrar el usuario 1 porque tiene un pedido. El usuario 1 aparece en la tabla de pedidos y hemos indicado que no se puedan borrar usuarios que tengan pedidos. Hay una regla de integridad referencial que es la restrict. Por tanto, el sistema gestor no nos deja borrar el usuario. No nos deja, porque así se lo hemos indicado nosotros. Fijaos que si ahora intentamos borrar el usuario 4 tiene una opinión. Usuario 4 ha escrito una opinión, pero la relación que hemos implementado entre usuarios y opiniones, cuando hemos creado la relación, recordad que como regla de integridad referencial hemos indicado una eliminación en cascada. Vale, pues ¿qué pasa si borro el usuario 4? SQL, voy a recuperar la consulta y de usuario 4. Continuar. ¿Deseas ejecutar? Sí. ¿Se ha borrado la fila? Pues si voy a usuarios vemos que efectivamente se ha borrado y si voy a opiniones se ha borrado también la fila. Eso es una eliminación en cascada. Hemos conseguido borrar de un plumazo solo solo realizando el delete en la tabla de usuarios, el sistema gestor ha borrado el usuario y automáticamente ha borrado todas las opiniones de ese usuario, que solo había una, pero si habían 100 o 1000 hubiera borrado las 1000. Pues esto es la importancia de crear bien las tablas con sus relaciones y las reglas de integridad referencial, importantísimo. Vale, y con esto pues casi, por no decir, estamos... Bueno, vamos a ver algo más. Forma parte ya de las estructuras complejas del select, pero ya que tenemos la tabla opiniones y la tabla pedidos que están relacionadas, vamos a verlo. Vale, pues tengo ahora mismo ya solo me quedan dos usuarios y concretamente el usuario 1 pues tiene un pedido. Pues imaginad que quiero consultar todos los usuarios que tengan pedidos. Es una consulta en dos tablas. Yo quiero consultar de estos dos usuarios que tengo aquí, bueno, pues cuántos usuarios, son dos, pero podrían ser 22.000. Quiero consultar los usuarios que tengan pedidos. Y en el caso de que tengan pedidos, quiero consultar los datos del usuario y los datos de todos sus pedidos. Pues, ¿cómo se hace esto? Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer un select de todas las columnas. Si pongo asterisco serán todas las columnas de la tabla de usuarios y todas las columnas de la tabla de pedidos. De momento lo vamos a dejar así. Vale, select asterisco from usuarios. Vale. Inner join pedidos. Pedidos ahora. Y esta es sobra.
Vale, esto es lo que se llaman los famosos joins, que es una consulta combinada de dos tablas. De forma que el inner join lo que va a hacer es consultar todas las filas de la tabla usuarios que tengan filas en la tabla pedidos. Y nos va a traer, como hemos puesto asterisco, todas las columnas de la tabla usuario y para cada pedido todas las columnas de la tabla pedidos. Bueno, esto está incompleta todavía, falta especificar lo siguiente. ¿Cómo se relacionan estas tablas, usuarios y pedidos? Bueno, pues se relacionan de la siguiente forma. De la tabla usuarios, la columna ID usuario tiene que coincidir. De la tabla pedidos, la columna ID usuario. La clave primaria de la tabla usuarios tiene que coincidir con la clave foránea de la tabla pedidos. Vamos a copiarlo y vamos a ejecutarlo. Y vemos que nos aparece esta consulta. ID usuario 1, NIF, nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento, timestamp. Vale. Estos datos de aquí son los de la tabla usuarios. Recordad que en la tabla usuarios tenemos dos usuarios, pero solo uno tiene el pedidos, que es precisamente Arch Stanton. Y a partir de aquí son los datos de la tabla pedido. Pues ID pedido 1, el código, la fecha, precio total, estado y el ID usuario pues también obviamente va a coincidir. Está la clave foránea y está la clave primaria de... Pues aquí tenemos cómo hacer un join de dos tablas. ¿Qué pasa si un usuario tiene dos pedidos? Pues vamos a la tabla pedidos y vamos a añadirle un segundo pedido al usuario 1, simplemente para verlo. El código del pedido pues será PPP333, fecha, pues la misma fecha, precio total no nos interesa, el que sea, estado enviado y usuario volvemos a escoger el 1 y pulsamos a continuar. Pues ahora tenemos dos pedidos del mismo usuario y vamos a hacer el join. Vamos a hacer lo mismo. Quiero todos los usuarios que tengan pedidos con la información de sus pedidos. Pues pulsamos a continuar y ahora vemos que tenemos dos filas. No porque tengamos dos usuarios que tienen pedidos. Usuario que tiene pedidos solo hay uno. Fijaos que en estas dos filas tenemos ID usuario 1, NIF, nombre, apellidos, email, fecha de nacimiento, que coinciden con los datos de la siguiente fila. O sea, el usuario tiene los mismos datos en las dos filas porque es el mismo usuario. Pero aquí tenemos donde cambia. Este usuario tiene el ID pedido 1, el ID pedido 2 con sus correspondientes datos, código, fecha, precio total y estado. Y es una forma de hacer consultas muy habituales que es quiero consultar las filas de la tabla A que tengan filas también en la tabla B, lo que se conoce como un inner join. Y ahora llega otra consulta más complicada. Quiero saber, quiero conocer, voy a hacer digamos, una limpieza de mi aplicación, de mi base de datos y quiero conocer todos los usuarios que no tengan pedidos, Pues, ostras, ¿cómo lo hago? Quiero conocer todos los usuarios que no tengan pedidos. ¿Por qué motivo? Por el que sea. Pero imaginaos que es para enviarles un correo diciendo se dio de alta la plataforma hace tanto tiempo y todavía no ha hecho ningún pedido, anímese a hacerlo, tal. Un poquito para campaña de marketing, por ejemplo. Para ver un caso real donde podríamos necesitar consultar todos los usuarios que no tengan pedidos. Pues vamos a ello. Vamos a ver cómo hacemos esta consulta. ¿Cómo somos capaces de identificar que un usuario no tiene pedidos? Pues básicamente vamos a hacer otro tipo especial de join que se llama left join. No confundir con el inner join. El inner join es filas de la tabla usuarios que también tengan filas en la tabla pedidos. El left join es filas de la tabla usuarios tengan o no tengan filas en la tabla de pedidos. Y en aquellos usuarios que tengan filas en la tabla de pedidos que aparezcan sus datos y en los que no tengan, pues que no aparezca nada. Vamos a probarlo para que cuando lo veáis lo entenderemos mucho mejor. Select, he hecho un copiar-pegar para no select for usuarios, pero en vez de inner join vamos a poner left join. Y el on lo mismo. ¿Cómo se relacionan estas dos tablas? Pues igual que antes, clave primaria de usuarios con clave foránea de pedidos. Únicamente hemos cambiado inner por left. Pero veis ahora, bueno, voy a copiarlo. Bueno, aunque luego siempre se puede recuperar aquí la consulta. Son manías mías. Y fijaos que ahora nos aparecen tres filas.
Fijaos qué aspecto tienen estas tres filas. Tenemos las dos primeras filas que hacen referencia al mismo usuario. O sea, estas dos primeras filas es como si hiciéramos un inner join. Nos aparece el usuario 1 con sus dos pedidos, lo que hemos visto antes con el inner. Pero ahora tenemos de regalo una tercera fila que es el segundo usuario, Bernita Green, que no tiene pedidos. Sin embargo, nos aparecen los datos del usuario, pero claro, como no tiene pedidos, en las columnas que corresponden a la tabla de pedido que aparece, pues fijaos que aparece null, 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 null. Y esto es un left join, porque son todas las filas de la tabla A tengan o no tengan filas en la tabla B. Y de aquellos usuarios que tengan filas en la tabla B, la tabla de pedidos, aparecen los datos del pedido. Pues esto no es lo que queremos. Hemos dicho que queremos consultar solo los usuarios que no tengan pedidos para hacer una campaña de marketing con ellos. Y ahora en esta consulta nos entra todos los usuarios, tengan o no tengan. Pero fijaos que esta característica de que todas las columnas del pedido aparezcan a null nos va a ayudar para hacer lo siguiente. Vamos a recuperar la consulta. Esto no cambia. Vamos a poner un filtro adicional. Where pedidos, punto id pedido is null. Cuando en esta consulta que hemos visto antes, cuando esta columna id pedido o la columna id usuario o la columna fecha o la columna precio o la columna código de pedido aparecerá con null. ¿Cuándo aparecerá? Pues únicamente en aquellos usuarios que no tengan pedidos. Lo lógico es preguntar por una clave, por la clave primaria de la tabla de pedidos, porque sabemos que la clave primaria jamás, jamás, jamás será null. Podría ser que preguntemos por el null con una columna que pudiera contener valores nulos, porque acepta valores nulos. Pues fijaos que ahora esta columna, esta consulta, si la lanzamos, nos va a entregar únicamente el usuario, los datos del usuario que no tiene pedidos. Y solo tenemos uno. Pero si hubiera más de un usuario que no tenga pedidos, aquí nos aparecerían todos los usuarios que no tengan pedidos. Y esta es la magia de SQL, que no es magia, pero esto es una de los motivos porque el lenguaje SQL ha tenido tanto éxito y sigue teniendo tanto éxito, porque es, al menos lo que son las instrucciones de ML, fáciles de aprender, más o menos intuitivas, porque utilizan un lenguaje declarativo y son muy, muy potentes. Y además el sistema gestor de base de datos, cualquier sistema las maneja muy bien, muy bien. Los sistemas gestores hacen muy bien su trabajo, muy bien. Depende del sistema gestor. Hay sistemas gestores que se utilizan para grandes volúmenes de datos, otros para no tanto volumen de datos. Depende del motor del sistema gestor. Por ejemplo, MariaDB MySQL lleva un motor por defecto que se llama InnoDB, que es bastante bueno, pero por ejemplo el motor del sistema gestor DB2 pues es mejor. Es mejor porque digamos tiene algoritmos para tratar gran cantidad de datos, mucho mayor volumen de datos. Pero básicamente lo que hemos visto en este video tutorial pues es un repaso más o menos amplio de todas las instrucciones DML, Select, Insert, Update, Delete, con sus correspondientes variantes y precauciones que deberíamos tener con ellas. Y hemos visto como regalo al final del video tutorial pues el Inner Join y el Left Join para determinado tipo de consultas. El Inner Join y el Left Join, como habéis visto, son especialmente útiles cuando tenemos tablas relacionadas. No tienen sentido, es que no un inner join en una sola tabla no sirve para nada, no se utiliza, no es que no se utilice, es que no es absurdo. Necesitamos como mínimo dos tablas. Y esto es todo. Falta un video tutorial más adicional que es más teórico, es mucho más teórico. En estos tres videotutoriales pues hemos visto cómo construir desde cero una base de datos, pensando primero en el diseño y acabando con la construcción y luego cómo acceder a ella con SQL. Y el videotutorial que nos falta por ver, el siguiente, es exclusivo de las formas normales de diseño de base de datos. Hablaremos de las 4 formas normales de diseño de base de datos. Son, a ver, para los profesionales de base de datos son muy conocidas, pero para, digamos, programadores que no están tan metidos en el tema de la base de datos, aunque y tengan que diseñar bases de datos o construirlas, son totalmente desconocidas y es una pena porque es la diferencia entre construir bien una base de datos y construirla mal. Por lo tanto, veremos las 4 formas no formales de diseño, formales, no normales, sino formales de diseño,
con unos ejemplos con la máxima claridad posible. Con las tres primeras creo que lo conseguiremos, con la cuarta muy rebuscada lo intentaremos, pero bueno, en cualquier caso os aplazo para el siguiente y último vídeo tutorial.